Entonces, bueno, para vincular ese concepto que veníamos trabajando, de aproximar un área a través de rectángulos, vamos a ver lo que se denomina una suma de Riemann, ¿ok? Porque esa es la definición formal de integral. Entonces vean que como que en cierta forma lo estoy definiendo a través de dos maneras. A través de una suma de Riemann, que vamos a ver ahorita qué son las sumas de Riemann, ¿de acuerdo? O a través de esto que son las antiderivadas. Entonces estoy encontrando como dos formas de definir a mi integral, ¿ok? A la integral definida. O es a través de antiderivadas, es el concepto que introduje aquí, ¿de acuerdo? Es la función antes de derivarse. O bien, como una colección de sumas de Riemann. Esta es la definición formal de derivada. Por eso el signo de la integral es como una S deformada, una S alargada, porque de alguna manera estoy diciendo que estoy sumando. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a revisar rápidamente el concepto de sumas de Riemann. Fíjense, dice que voy a considerar a f una función continua y acotada en un intervalo cerrado. Entonces aquí tengo a mi función continua y acotada en el intervalo AB. Posteriormente voy a decir, voy a hacer las divisiones. ¿Recuerdan? Que tenía yo el intervalo y tenía yo que dividirlo en partecitas. ¿Ok? Estuvimos trabajando con partes iguales y vimos el método de los extremos derechos, de los extremos izquierdos, de los puntos medios o de las aproximaciones usando trapecios. ¿Bien? Entonces tenemos como varios métodos. ¿Bien? Pero bueno, aquí lo vamos a generalizar. Entonces voy a tener una partición. Esta partición no puede ser, bueno, no necesariamente puede ser igualmente espaciada. Vean, aquí esta partición es más chiquita que esta. Y esta es diferente a las anteriores. Diferente a las anteriores. Es decir, que puede ser una partición cualquiera, la que a mí me guste. ¿Bien? Eso es lo que me están diciendo aquí. Podría ser la que distribuyo uniformemente, es decir, hago B menos A y lo divido entre N y puede estar uniformemente distribuida o uniformemente espaciada, ¿de acuerdo? Pero en principio puede ser la que sea de mi agrado, ¿de acuerdo? La que yo me imagine, como yo quiera. Entonces, fíjense que voy a ir, ya que tengo esa partición, ¿de acuerdo? La partición cualquiera, ¿de acuerdo? Yo voy a ir determinando en cada intervalito, ¿de acuerdo? Como antes, me paro en este intervalo, en este. Y digo que en este intervalo, ¿cuál es el valor más pequeño que alcanza mi función? ¿Y cuál es el valor más grande que alcanza mi función en este intervalo? Luego me voy a otro intervalo y digo, ¿cuál es el valor más pequeño que alcanza la función aquí? ¿Y cuál es el valor más grande? ¿Qué significa esto? Fíjense, que si yo tengo aquí un intervalo, tengo que revisar toda esta colección de posibles valores, toda esta, porque son todos los posibles valores que puede alcanzar f. Y de esos posibles valores, al más pequeñito de esos valores, le voy a llamar mi. Y al más grande le voy a llamar mi, pero con m mayúscula. Entonces, fíjense, de aquí puedo ver claramente que el mi sería este punto. ¿Ok? Y el mi mayúscula va a ser este punto. ¿Ok? Porque es el valor más pequeño y el valor más grande que alcanza mi función sobre un cierto intervalo. El intervalo lo estoy viendo aquí. ¿Vieron? Es este. Ok, entonces, y así sobre cada intervalo. Por ejemplo, puedo considerar este. ¿De acuerdo? Y en ese intervalo analizo todos los posibles valores que alcanza mi función. Me doy cuenta que son estos. ¿De acuerdo? Entonces, de esos posibles valores tomo el más pequeño. ¿Quién es el más pequeño? Este. A ese más pequeño nuevamente le llamo mi. ¿De acuerdo? Y al más grande le llamo mi mayúscula. Y así sucesivamente en cada intervalo. De tal manera que para cada intervalo voy a tener un mi minúscula y un mi mayúscula. Bien, esos son los mi de los que me está hablando la definición aquí. Bueno, entonces resulta que
También voy a tener para cada uno de ellos una cierta longitud en la base. Recuerdan que nosotros siempre nos fijábamos en, voy a borrar todo esto, me fijaba yo en la longitud de la base, ¿de acuerdo? Esa longitud, para cuando hacía yo las aproximaciones de base por altura, pues necesitaba yo saber cuánto mide la base, cuánto mide la altura, cuánto mide la base, ¿de acuerdo? Cuánto mide la altura. Entonces, como aquí las particiones ya no están uniformemente distribuidas, entonces cada segmento mide algo diferente. Este es más pequeño, este es más grande, este es intermedio, ¿de acuerdo? Son diferentes valores. Por eso es que voy generando este delta xy, porque en cada dos elementos de partición voy a obtener una distancia distinta. A eso le llamo delta xy. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues resulta que voy a formar o voy a integrar lo que conocía yo como la estimación por defecto y la estimación por exceso. ¿Cómo formo la estimación por defecto ahora? La estimación por defecto la voy a formar considerando, fíjense, considero el primer intervalo, que sería este. ¿Cuánto mide de base? Pues mide delta x1, ¿ok? ¿Y cuánto mide de altura si estoy estimando por defecto? Pues mide m1, porque los m's, recuerden los m's, los había yo definido como las alturas más pequeñas que pueden alcanzar a lo largo de todo el intervalo, ¿ok? Y así formo toda la colección de rectángulos, que es justamente los que tengo aquí, ¿de acuerdo? Tomo este. ¿Cuál es la altura más pequeña que puede alcanzar? Este. Entonces es de nuevo la base por la altura, ¿de acuerdo? La base se llama delta x2 y la altura pues se va a llamar m2. Cuando esté yo en el tercer intervalo, pues, o en el cuarto, voy a llamarle a la base delta x4 y a la altura m4, porque este es el 1, este es el 2, ¿de acuerdo? Este es el 3, este es el 4, este es el 5. En este caso nada más tengo 5 intervalos en mi partición. Bueno, pues entonces así estimo por defecto y estimo por exceso, ¿de acuerdo? Y eso es a lo que le voy a llamar sumas inferiores de Riemann y sumas superiores de Riemann, ¿ok? Entonces, fíjense, ahora lo que voy a hacer. Entonces, fíjense que de todas las posibles particiones que yo pueda generar, de todas las posibles, porque recuerden que yo estoy diciendo que es cualquiera, la que me imaginé yo, la que se imaginó Clarisa, la que se imaginó José, la que hizo Eric. Si yo les digo, les van a dividir este intervalo, estimen el área, José puede imaginarse que realiza 5 particiones. Alguien más me puede decir, yo realizo 8, otro 16, otro 10, ¿de acuerdo? Y así, entonces, y como no necesitan estar uniformemente espaciadas, entonces alguien la puede dividir aquí, ¿de acuerdo? De tamaño cuarto, de tamaño 1/8, de tamaño 1/2, de tamaño 1/3, de tamaño 1/5, de tal manera que cuando sume todos estos segmentos, pues le den justamente la longitud del intervalo AB. Entonces, como que cada quien tiene su partición. Yo tengo una, Clarice tiene otra, Eric tiene otra, ¿de acuerdo? Ricardo tiene otra, Carlos tiene otra, y así. Entonces, fíjense, cada quien tiene la suya. Pues resulta que de todas esas, ¿de acuerdo? De todas esas, yo tengo una inferior y tengo una estimación inferior y tengo una estimación superior. Cada quien tiene su estimación inferior y su estimación superior. Pues resulta que de todas las estimaciones inferiores que nosotros podamos generar y de todas las estimaciones superiores que podamos generar, vamos a elegir de las inferiores a la más grande. ¿De acuerdo? De hecho, como esta colección me puede generar una sucesión, ¿de acuerdo? Una sucesión de valores, la colección de todas las estimaciones inferiores me genera como una sucesión, ¿de acuerdo? Esa sucesión de valores, yo voy a buscar el más grande, ¿de acuerdo?
Ese más grande se le conoce como el supremo. Y de toda la colección de estimaciones superiores, ¿de acuerdo? Yo voy a elegir a la más pequeña, ¿de acuerdo? Y a esa más pequeña se le denomina el ínfimo, ¿de acuerdo? Entonces, yo elijo a la más grande de las estimaciones más pequeñas que tenemos y elijo a la más pequeña de las estimaciones superiores que tenemos, ¿de acuerdo? De toda la colección que tengo. A esa más grande le llamo LF, pero es como la más grande de las pequeñas, ¿de acuerdo? Y esta es la más pequeña, pero de las más grandes. ¿Sí me doy a entender con ese concepto? Entonces a esto se le llama el supremo y se le llama el ínfimo de esa colección de valores. Y entonces resulta, ¿de acuerdo?, que de toda la colección de estimaciones inferiores, elegimos a la más grande. Esa le llamo LF. Y a toda la colección de estimaciones superiores, elijo a la más pequeña y le llamo UTF, ¿de acuerdo? Pero es la más pequeña de todas las posibles que me puedo imaginar y es la más grande de todas las posibles particiones que me puedo imaginar, ¿de acuerdo? Esta es la característica que tiene LF y UF. Bueno, pues resulta que ahora sí viene el paso definitivo, ¿de acuerdo? Resulta que si esa LF y esa UF son iguales, ¿de acuerdo? Son iguales. Entonces, esa expresión es el valor de la integral. ¿De acuerdo? Ese valor justamente es el valor de mi integral. ¿Bien? Y vamos a decir entonces que la integral, ¿de acuerdo?, es justamente ese valor. Es la suma de esta, más bien es el valor que yo tuve aquí. ¿De acuerdo? Si estas dos son iguales, el valor de mi integral tiene que ser este valor, justamente. ¿De acuerdo? Y así es como se define la integral, ¿de acuerdo?, utilizando la definición de sumas de Riemann.